Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Joan Forjaz, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, y bienvenida a este evento organizado por la AMASAP y por la SE. Pilar. Pues muy buenas tardes, yo soy Pilar Serrano, soy la presidenta saliente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Desde hace unos minutos la nueva presidenta es Lucía Martínez, que también se encuentra en la sala. Y organizamos este evento conjuntamente con la SE, con la Sociedad Española de Epidemiología, y estamos pues muy contentos, muy contentas de estar aquí compartiendo con todos vosotros y con todas vosotras. El título del evento, como se ve en la pantalla, que tenemos el gusto de presentar y moderar Joao y yo esta tarde, es Políticas basadas en la evidencia y en los derechos, una mirada desde la salud pública. Y bueno, realmente este tema empezamos a hablar ya hace algunos meses de que nos apetecía organizar algo conjuntamente, y creo que el momento que estábamos viviendo a nivel social nos dio un poco la clave de en dónde íbamos a centrar esta mesa. Porque si algo nos interpela es precisamente pues la equidad y el garantizar los derechos a toda la población. Y estamos viviendo momentos donde la vulneración de derechos es algo que lo tenemos todos los días sobre la mesa. Está en los medios de comunicación. Tenemos una gran preocupación porque no se garanticen esos derechos a la ciudadanía. Recientemente, hace unas semanas, desde AMASAP lanzamos también un comunicado precisamente muy relacionado con el proceso de regularización, en el que se está dificultando que las personas accedan al trámite y están realmente levantando barreras y generando una violencia burocrática para que sirva para todo lo contrario, no para tener acceso, sino para impedir el acceso, aunque esto parezca un poco paradójico. Y bueno, en realidad nos ha venido como que no teníamos pensado que esto iba a ocurrir así. O sea, el evento este iba antes de lo que ha sucedido después, pero se ha conectado desafortunadamente porque así está el momento que estamos viviendo. Pensamos desde luego que como sociedades científicas pues tenemos que garantizar el acceso efectivo a los derechos y reducir las barreras administrativas, porque hay una evidencia científica clara de que limitar el acceso y poner estas barreras administrativas tiene un impacto en la morbilidad y en la mortalidad. O sea, está absolutamente demostrado el exceso de mortalidad en las personas que no tienen garantizado el acceso, porque además el no tener garantizado el acceso hace que las personas, es una medida disuasoria para que las personas no acudan a los servicios sanitarios y tengan miedo de acudir. De todo eso van a hablar las personas que tenemos hoy en la mesa, que son realmente personas que tienen las voces no solo más autorizadas, sino con más fuerza para defender lo que las sociedades científicas estamos apoyando, porque es uno de nuestros papeles, ¿no? Hacer esta abogacía, esta defensa de los derechos, porque eso también es la salud. Y queremos una salud pública que no se quede limitada solamente al ámbito de las instituciones sanitarias, sino que salga de ahí, porque tenemos mucho que trabajar de una manera intersectorial con toda la sociedad y con la sociedad civil organizada, las ONGs, las estructuras académicas, todas las personas y grupos estamos aquí con la misma defensa de la salud pública. El acto lo tenemos organizado de manera que tras esta breve presentación pasaremos a hacer las introducciones de cada una de las personas que están en la mesa, entre Joao y yo, y al final moderaremos entre las dos las preguntas posibles de todas las personas que están en la sala, y finalmente Joao pues también hará un cierre de la jornada, ¿sí? Así que sin más le doy la palabra nuevamente a Joao. Sí. Bueno, vamos para
presentador tiene 20 minutos y haremos las preguntas al final para que haya un debate entre todos. Bueno, empezaremos con Nancy Armenta, que es profesora ayudante y doctora en la Universidad de Alcalá en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública. Investiga sobre desigualdades en salud, tanto de enfoque cualitativo como cuantitativo. Ha publicado en varias revistas de gran prestigio y colaborado con instituciones académicas y organismos de referencia de salud global. Y actualmente impulsa proyectos de investigación cualitativa sobre el trato digno y el acceso a la atención sanitaria de mujeres migrantes en la Comunidad de Madrid. Y Nancy nos va a hablar sobre estructuras que excluyen, sistemas que transforman, universalidad, dignidad en salud pública para las personas migrantes. Vale, pues buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por la invitación a la jornada. El título de mi charla es Estructuras que excluyen, sistemas que transforman, y sí que quiero utilizar esta perspectiva, ¿no?, de derechos, de salud pública, pero quiero no solamente enfocarme en la cuestión del acceso, sino centralizarlo en cómo las personas experimentan ese paso por los servicios sanitarios. Y lo voy a hacer hablando de algo que nosotros utilizamos como referencia, que es el marco del trato digno, que lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Y también hablando justo de lo que hemos encontrado en nuestra investigación con mujeres migrantes. Y me gustaría empezar con una idea sencilla, pero fundamental. La salud es un derecho humano, pero no todas las personas lo experimentan igual. De hecho, las personas migrantes se enfrentan a distintas barreras, ¿no? Algunas son muy visibles, estas trabas administrativas que ya mencionaba Pilar, pero algunas pueden ser mucho más sutiles y tienen que ver en cómo se informan las personas, cómo se les trata dentro de los servicios, qué información se da y cuál no es de todo clara. Entonces, al final se empiezan a crear estas pequeñas barreras que no permiten a todo el mundo ingresar a los sistemas por igual. Y si pensamos en universalidad, muchas veces esto se suele referir a cuestiones de cobertura, de normativas, de ese acceso garantizado en el papel. Pero que exista ese acceso garantizado en el papel no significa que las personas realmente tengan un acceso real. Lo que hemos observado en nuestras investigaciones con mujeres migrantes es que empiezan a haber cosas que se van acumulando, estas pequeñas barreras que van en el día a día que hacen que ese acceso no sea del todo real. Y en esa experiencia que viven las mujeres migrantes o la población migrante en su camino por la atención es donde quiero centrar mi charla. Y es que cuando hablamos de exclusión, tenemos que recordar que las instituciones no son del todo neutrales. Las instituciones públicas, incluyendo los servicios sanitarios, son parte de la sociedad y en donde existen ya estereotipos, prejuicios, representaciones sociales de ciertos grupos de la población. Y eso se puede traducir en recelo, en un trato paternalista, en una menor de la calidad de la atención para las personas migrantes. Eso está presente ahí. Entonces, las situaciones no son totalmente neutras y tenemos que observarlas, porque podrían estar basadas en ideologías racistas y xenófobas. Y no basta con preguntarnos si hay acceso, hay que preguntarnos también cómo se experimenta la atención. Y esto no es algo solamente de mover la pregunta, es ir más allá y entender cómo efectivamente las personas viven su atención en salud. ¿Qué barreras se encuentran? ¿Cómo las experimentan? ¿Cómo las viven? ¿Cómo las sienten? Y para eso nosotros utilizamos algo que se llama el marco de trato digno. Este marco, que también se conoce como Responsiveness, lo estableció la Organización Mundial de la Salud en este informe del año 2000, donde aparece este esquema, donde están establecidas las funciones y los objetivos de los sistemas sanitarios. Por supuesto, el principal objetivo de un sistema sanitario es garantizar la salud de sus poblaciones, pero también ya coloca ahí el trato digno. Y el trato digno va más allá de las cuestiones clínicas o médicas. Refiere a cómo los sistemas sanitarios responden a las expectativas que tienen las propias personas de cómo quieren ser atendidas. Y entonces ya hay que voltear a mirar otras cuestiones. ¿Cómo es la información que reciben? ¿Cómo se comunica?
si hay un trato respetuoso, si hay autonomía en la toma de decisiones. Y esto lo hace a través de distintos ámbitos o dominios, de tipo estructural, atención oportuna, que se puede asistir acompañado a los servicios sanitarios, que puedas elegir el proveedor de servicios, la calidad de la infraestructura, las cuestiones materiales, de relacionales, la interpersonal, la autonomía, que haya confidencialidad, cómo es la comunicación, si se respeta o hay dignidad dentro del proceso de atención. Y de hecho algunos autores lo complementan con estas relaciones de confianza, que al final del día se van enlazando a partir de estos distintos dominios. Y esa confianza que se construye sí hacia el sistema sanitario o a los servicios en general, pero también en esa relación interpersonal entre el proveedor de servicios y la persona que acude a ellos. Y esto no se trata solo de mirar como estos dominios como una especie de checklist de qué se cumple, qué no se cumple, sino se trata de tener una perspectiva mucho más completa, que nos permite mirar cómo es todo ese proceso en el camino de la atención y que resulta particularmente útil cuando hablamos de salud y población migrante, porque nos permite no solamente limitarnos a si hay acceso, si hay estas barreras, sino ir un poco más allá y observar esas pequeñas sutilezas que pueden aparecer en el proceso de la atención. Y esto lo hemos utilizado principalmente en este estudio que ya hemos publicado, que es un estudio cualitativo con mujeres migrantes que residen en la Comunidad de Madrid, mujeres que vienen de Latinoamérica. Lo hacemos a través de entrevistas semiestructuradas. Conseguimos una muestra diversa en edades, en trayectorias migratorias, en tiempo de residencia y en ocupaciones. Y sin embargo los patrones aparecían ahí, hay cosas que ya estaban ahí en el discurso y que pudimos observar. Y lo que buscamos es explorar cómo viven las mujeres migrantes esa atención, cómo la experimentan, considerando sí este marco del trato digno, ¿no? Ahí está nuestro guión, estos aspectos que fuimos explorando para conocer esa experiencia. Y lo hacemos a través de la investigación cualitativa porque esto nos permite realmente mirar cómo las personas experimentan desde su propia perspectiva, desde lo que las personas sienten y experimentan. Y ahí es donde nos es útil hacerlo a través de la investigación cualitativa. ¿Qué nos encontramos? Supongo que para sorpresa de nadie es que acceder no siempre es sencillo. Cuando nosotros planteamos la investigación, lo hicimos con mujeres que ya son usuarias de los servicios. De hecho, ese era uno de nuestros requisitos para realizar este estudio, mujeres que ya son usuarias de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, empezó a salir este tema, el tema del acceso. Este tema que nos muestra cómo hay estas trabas administrativas, estos procesos que no son claros, estas dificultades para encontrar información sobre cómo se accede a los propios servicios. En este caso tenemos ahí, una de las mujeres le llevó 2 años conseguir la tarjeta y en particular esta mujer comparaba cómo lo hacía en otra comunidad autónoma. Y decía que en la otra había pasado un par de semanas y había conseguido el acceso a los servicios. Y en Madrid le había llevado 2 años. Y también le había llevado 2 años porque lo que aparece es esta derivación de un sitio a otro. Bueno, pasa ahora con la trabajadora social o pasa ahora con la oficina de la seguridad social. Y se te van remitiendo y derivando a ciertos sitios que al final del día va generando incertidumbre y además retraso en la atención. El sistema ya no está cumpliendo su promesa. Y además pasa esto de la información insuficiente. Las mujeres relatan que es difícil saber cómo se obtiene la tarjeta sanitaria, cómo funciona el propio sistema, cómo son los distintos niveles de atención. Son mujeres que no crecieron conociendo este sistema sanitario y sin embargo muchas veces se les exige saberlo cuando son recién llegadas o cuando desconocen cómo funciona. No tendrían por qué estar obligadas a conocerlo. Y es que además la información es poco orientativa. Me dieron una hoja, la leí, no la comprendí y entonces lo dejé ahí. Volvemos a este retraso en el acceso a la atención. Y algo que apareció y que fue de manera emergente es que al final somos nuestro contexto y nuestras circunstancias. Y ahí surgió la incompatibilidad laboral. Porque si pensamos en el contexto de las mujeres migrantes, generalmente acceden a trabajos precarizados. Entonces hay horarios poco flexibles o no hay días libres.
Y entonces buscar, supongamos que ya tengo el derecho garantizado, ya tengo mi tarjeta sanitaria, ya puedo acceder, pero ahora no tengo ese tiempo para poder acudir a la consulta. O son mujeres que hacen trabajos en que faltar ese día o tomarse ese tiempo libre significa no tener ese ingreso. Y entonces ya se empieza a plantear la pregunta de, ¿me puedo enfermar para poder acudir a los servicios? O son mujeres que también por ese tipo de trabajos pueden recibir alguna represalia por parte de sus empleadores. Entonces, si no voy no me pagan el día, entonces mejor no vas al doctor. Y el segundo hallazgo tiene que ver con entender que tampoco siempre es fácil. Este es cómo se comunican, no solamente los proveedores de servicios, sino la comunicación en general con el sistema. Y aquí los relatos hablaban de estas consultas breves, de estas explicaciones insuficientes, de este lenguaje poco claro. Nos relataban cómo a veces la información sobre el diagnóstico, el tratamiento o la explicación de los resultados era confusa, demasiado general o demasiados tecnicismos o palabras técnicas que al final del día no le dejaban en claro a la persona qué es lo que estaba sucediendo con su atención. Pero además tenía que ver con estas poca empatía, con este poco poder darse un tiempo para poder explicarle a la persona lo que sucedía, o la dinámica de la consulta coge un ritmo que ya no queda tiempo para leer, para pensar o para preguntar sobre la atención. Y recordemos que estos hallazgos refieren a mujeres que provienen de Latinoamérica, no tienen la barrera del idioma, hablan español, y sin embargo, los problemas de comunicación fue un tema frecuente en los hallazgos que encontramos en este estudio. Y tenía que ver con lo importante que es el tono, las palabras que se utilizan, el tiempo que se dedica para explicar. Ahí es donde empiezan a surgir ya esas barreras también de comunicación. Entonces, el idioma no garantiza la comprensión. Y bueno, no siempre hay un trato digno. Empiezan a surgir estos discursos de trato realmente irrespetuoso. Por ejemplo, una persona al confundirse con un término, con una palabra, me levantó la voz, se enfadó. Pero además es que a veces se empieza a tener esa sensación, o las mujeres sientan esa invalidación, subestimación, que se les regaña, que se les culpabiliza. La doctora no le daba importancia a lo que decía, fue hasta que cambié de centro que me hicieron la prueba. Con ella era imposible hacerse nada. O se les exige ya conocer procedimientos, que a lo mejor son procedimientos que se hacen de manera distinta o culturalmente son diferentes de sus países de origen. Me hace sentir como si fuera culpa no saberlo, parecería que ya tienes que saberlo cuando eres nueva. Y en estos pequeños que podríamos decir, tal vez esto es solamente falta de empatía, es el poco tiempo que tienen los médicos, son cosas casuales, pues ya aparece también ese trato diferenciado relacionado con el origen, con ser una mujer migrante. Y lo importante de aquí es que esto pasa generalmente con el personal administrativo, con ese personal que es la puerta de entrada a los servicios. Y en estos relatos veíamos de, bueno, no tenía el NIE, entonces como que no te quieren por el tema del pasaporte. Ya que tuve el NIE, pues normal. Pero eso de tener el NIE tampoco es que funciona del todo. En el siguiente relato nos dicen, bueno, siempre que fui fue teniendo el NIE. Fue distinto ahora que tengo el DNI. Cuando intentaba solicitar una cita para la revisión, era imposible que me atendieran. Era muy borde, obvio, se dan cuenta por el acento. Y bueno, que no eres española. Y luego, cuando ya te piden los datos, pues ya lo confirman. Porque claro, ese NIE es el número de identificación de extranjero. Yo he tenido por muchos años un número de identificación de extranjero. Es claramente distinta la estructura de un NIE a un DNI. Sin que, es más, el nombre te puede parecer un nombre común, María, Gutiérrez, González, pero después ves el número y ya sabes que no es de aquí. Entonces, esas pequeñas sutilezas hacen que alguien pueda ser tratado de manera distinta. Y cuando recibes un trato francamente irrespetuoso, falto de empatía, cuando sientes que no eres escuchada,
cuando existen estas pequeñas barreras que se van acumulando. Es verdad, alguien puede decir, es que esto le puede pasar a cualquiera, los sistemas sanitarios están saturados, tienen poco tiempo, los médicos están cansados. Sí, es verdad, le puede pasar también a una persona española. Pero la verdad es que con la población migrante esto se va acumulando. Esta experiencia que vas representando se empieza a hacer cada vez más pesada. Entonces ya no es tan simple. Y cuando falla el trato se rompe la confianza. Y aquí es donde resulta sumamente importante, porque ya no es solamente que garanticemos el derecho, que se consigue el acceso, sino que ahora, ya si lo vemos desde una perspectiva de salud pública, ya no refiere solo a la experiencia subjetiva de cómo me siento al acudir a los servicios, ya empieza a repercutir en el utilizar esos servicios. ¿Qué pasa con el cuidado de las personas? Si tú sientes que esta confianza se rompe, ya no vuelves a consulta, puedes abandonar un tratamiento. Al desconfiar del sistema, puedes decidir ya no hacerte una prueba preventiva, o si te han tratado mal durante una prueba preventiva, que particularmente sucede en el caso de las mujeres, que puede haber exploraciones poco respetuosas y que entonces decidan ya no hacérselas. Y si lo pensamos desde una perspectiva de salud pública, pues al final no estamos cumpliendo, ¿no?, con garantizar la salud de nuestra población, y tampoco estamos haciendo valer esta promesa de ese trato digno que debería de garantizar un sistema sanitario. Y si pensamos además que en España el sistema sanitario tiene este espíritu de universalidad, de garantizar que todo el mundo sea. Sí, puede ser una garantía que abra la puerta, que las personas, hablando un poco lo que mencionaba Pilar, de estas nuevas reformas, regularización, también lo que ha pasado con el acceso a la población migrante a los servicios sanitarios, pero ese abrir la puerta no es suficiente. Abrir la puerta no garantiza que las personas puedan utilizar los servicios, no garantiza es cómo van a ser tratadas ya que están dentro, cómo va a ser ese proceso durante la atención. Y este camino del marco del trato digno justamente nos permite ver esas sutilezas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se experimenta? Y porque la exclusión no siempre es implícita, no siempre es explícita, sino que se va dando a partir de esta acumulación de estos pequeños detalles, de estas acciones cotidianas que van surgiendo cuando uno acude al sistema sanitario, a los servicios sanitarios. ¿Qué información te dan? Si no tienes conocimientos para navegar dentro del sistema, cómo se solicita la cita, si existe una aplicación, dónde en el sitio web identifico cómo obtener un DASE, un DASPE, pero qué significa, que es un pase temporal por persona en tránsito, todos esos pases de entrada que tienen que cruzar o que necesita una persona migrante. Pero es que además de que se van acumulando estas barreras, estas pequeñas cosas cotidianas, algo que también observamos en nuestra investigación es que las propias personas no identifican que esto puede ser discriminación o un trato diferencial. Las personas no alcanzan a visibilizar que esto sucede, que estas barreras ahí están presentes. Solamente sigues tirando para adelante. Y bueno, pero al final no es un favor lo que te debe de hacer el sistema. No debería depender de dónde te toca, con quién te toca o en qué condiciones llegues. No es una cuestión de suerte ni de cortesía, el trato digno. Entonces se vuelve relevante que además esto se vuelve invisible muchas veces. Y entonces se vuelve acumulativa, cotidiana y desafortunadamente muchas veces invisible. Y si hablamos de discriminación institucional y en esto que comentaba al inicio de que las cosas no son neutras, lo que hemos observado es justamente eso, que existen ciertas acciones, ciertas limitaciones, ciertos esfuerzos que se hacen que al final benefician más a un grupo que a otro. Que el acceso sea más sencillo para uno, generalmente los grupos hegemónicos, y que para otros, como puede ser la población migrante, eso ya hace que esto sea discriminación institucional. Las desigualdades ya dejan de ser accidentales, ya se vuelven estructurales. Estructuras que empiezan a generar exclusión. Que si podrías ir terminando. Sí. Termino. ¿Y cómo responde un sistema que transforma?
Pues un sistema que transforma no solamente atiende. De hecho, nosotros hemos identificado al menos 3 líneas de acción. Información clara y accesible, comunicación suficiente y enfoque intercultural. Y que eso sea no solamente para los proveedores sanitarios, sino también en el personal administrativo, que son la puerta de entrada. Y además, que realmente se identifique cuáles son esas cuestiones institucionales que generan discriminación o exclusión. Un sistema que transforma, escucha, explica, respeta, reconoce y brinda información. Y para terminar, quiero hacerlo con algo muy sencillo. Garantizar el derecho a la salud no es solo abrir la puerta, es asegurar que una vez dentro, las personas puedan ser atendidas con dignidad, que exista trato digno para la población migrante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Nancy. Vamos a pasar ahora porque vamos a hacer, como decíamos, en las preguntas al final. Es verdad que tenemos una ubicación que igual no sé cuánto te parece de molesta, porque ahora va a ocupar tu lugar. No sé si prefieres hablar desde ahí o prefieres levantarte. No, desde aquí. Desde ahí. Entonces, si quieres, te sientas ya aquí y voy a pasar Sí, pero igual... ya. Ahí viene, por favor, ¿sí? Sí. Vale. No te manda patrón, no manda marinero. De todas formas, voy a presentar primero a Agustín. Lo voy a decir en español, Agustín. Mi madre se llama Agustina y mi hermana Agustina. Y o sea, es un nombre que para mí es tan familiar desde que era pequeña, ¿verdad? Pues impregna mi vida de mujeres muy importantes, además. Y entonces, pues te llamo Agustín también. Hay una U por medio ahí, pero vamos, ¿sí? Agustín Marie Nadur, ¿sí? Él es inmigrante senegalés y es el primer firmante de la ILP para regularización de inmigrantes. Esta ILP, tras conseguir más de 500.000 firmas necesarias para ser aceptada como una propuesta, pues además contó con 900 entidades humanitarias y fue aprobada con todos los votos menos los votos de Vox, ¿sí? Okay. Él es militante del Partido por un Mundo Más Justo. Es responsable de migración para la Fundación de la Ciudadanía Global. Yo tuve la suerte de poder contactarle a través de María, que se encuentra en la sala, una estudiante del máster de salud pública, residente, no era residente, estudiante del máster, ya está, bien, así. Bien, dando una clase de fenómenos migratorios este año en el máster. Y yo hablamos al final de la clase, porque ella estaba muy involucrada también en este partido por un mundo más justo, y bueno, ella me dijo: Pilar, es que tiene que ser Agustín porque él lo va a hacer mucho mejor. Entonces, mirando un poco, porque no sé, creo que la humildad a veces hace tan grande a los seres humanos, entonces Agustín no quería decirme nada de él, ¿no? Yo solamente casi que soy de Senegal, un poco más. Entonces yo estaba buscando más datos y bueno, Agustín tiene una página en la Wikipedia, o sea, quiere decir que no la ha pagado él, ¿no? O sea, no la ha pagado él, porque hay gente que se paga la página, ¿no?, de Wikipedia. Entonces, claro, la Wikipedia le describe como un político español y encuadernador de libros, sí. Y él colabora pues con Cáritas, con tareas también de talleres para el abordaje de las personas que están sufriendo en estas situaciones tan inhumanas y realmente que dan tanta vergüenza, ¿no?, a la humanidad en general, ¿no? Así que con inmenso placer te dejo que nos cuentes lo que tú quieras compartirnos. Gracias.
Uf. Un trozo de papel, un trocito de cartón, no puede quitar la dignidad a un ser humano. Pero la falta de ese papel puede quitar la vida. Gracias, Pilar, por invitarme. Gracias a María también por hacer todos esos contactos y eso. Y para mí es un placer, que yo estar aquí es como estar en la creme de la creme. Y además poco puedo decir que no sepáis, muy poco puedo decir que no sepáis, con lo cual, pero sí, para mí es un placer poder compartir, aunque sea un poquito, ¿no?, de todo lo que vivimos y de lo que conlleva el no tener papel y la salud pública, porque es muy heavy. Es verdad que Nancy lo ha dicho fenomenal, lo ha explicado súper bien, con lo cual me voy a ahorrar un montón de cosas. Pero sí que cuando nos surgió el tema de la ILP desde el Partido por un Mundo Más Justo, nació de un convencimiento muy profundo de la dignidad del ser humano independientemente de su estatus social. Esa dignidad inquebrantable, esa dignidad que o sea, lo tiene que tener todo el mundo. Y como yo había pasado por eso, no podía mirar por otro lado. A mí se me caía la cara de vergüenza. No podía mirar por otro lado, ver a más de 500.000 hermanos malviviendo por no tener ese papel. Además, pensamos que en la integración social, en la integración de los inmigrantes por lo general, hay 3 fases, pero es fundamental la primera, que es la integración jurídica. Y de poco se habla de ello, la integración jurídica. Y sin esa integración jurídica no se puede ir a ningún lado, porque sencillamente no existes. Además, el sistema de salud que tenemos está muy bien, pero para un inmigrante, para los inmigrantes por lo general, corrió la voz que si no tiene papel y acude a la sanidad, luego te llega la factura, y qué factura. Y eso impide y ha impedido que muchísimos de estos hermanos puedan acudir estando muy mal. Y eso es muy injusto para cualquier sociedad humana medianamente civilizada. Esto no se puede mirar por otro lado. La integración jurídica para mí es tan importante, porque como decía antes, lo padecí. Tuve que ir, en Granada donde llegué, pues no me daba. Tuve que ir a Almería, en los invernaderos, para buscarme la vida ahí. Y ahí descubrí que pues, lo que vivimos en Madrid, en Granada capital, en Barcelona, pues no parecemos nada. Porque además de trabajar en unas condiciones laborales tremendas, expuesto a cualquier tipo de enfermedad, porque tiene que sulfatar, tiene que manejar muchos productos tóxicos sin máscara, porque muchas veces pues, el dueño te exige que tú lo compres y tu ahorro pues, lo necesita para otra cosa que comprar más caro. Encima, el no tener esa formación, el no saber realmente a qué se exponen con esos tóxicos, pues le quitan hierro, le quitan importancia. Y cuando te enfermas, te lo come con patata. Porque además tiene miedo de acudir a la clínica o al hospital por el miedo, porque también te incluyen un miedo que si denuncia, o a mí me van a poner una multa, pero a ti también te van a devolver a tu país.
Imaginaos una persona que ha pasado años cruzando frontera. Porque en la migración, por lo general, solamente hablamos de lo que ya han llegado, de lo que ya están con nosotros, que es lo lógico y lo normal. Pero hay 3 fases. La fase de salida, que de hecho teníamos que volcar más esfuerzo para que el derecho a no tener que emigrar prevalezca. Pero que uno pueda emigrar si le apetece. Si le apetece. Porque solamente falta tener el buen pasaporte. El buen pasaporte lo tienen los europeos y van donde quieran. Pero cuando nace en un país empobrecido, pues tu pasaporte no te permite, porque tienes que pedir un visado, un montón de requisitos que al final está. Pero luego, la segunda fase es el tránsito. Cruzar fronteras, o cruzar desiertos, o cruzar mares. Miles y miles y miles y miles de muertos. Miles de muertos. Y todo miramos por otro lado. Pero no solamente los muertos, las violaciones, los robos, las matanzas, la esclavitud en Libia, vendiendo negros, como en el siglo XVII. Vendiendo negros, literalmente. La ONG llevábamos denunciándolo hacía mucho tiempo, pero hasta que la BBC no hizo eco de eso, nadie daba crédito. Nadie daba crédito. El tránsito. ¿Qué hacemos para que se respeten esos derechos humanos en los tránsitos? ¿Qué hacemos para que esa gente también se pueda curar? Pero cuando tú estás temiendo que te cojan y que te vendan como esclavo, pues la salud te importa poco. La salud te importa. Y cuando llegamos al final en los países dichos civilizados, donde pensamos, donde soñamos que un día estaríamos bien y nuestra familia también que hemos dejado en la tierra va a estar bien, nos encontramos con muchísimas barreras. Con lo cual, esa integración jurídica es fundamental. La dignidad no te lo quita nadie, pero cuando tienes estos papeles, cuando no los tienes, parece que a ti te falta la dignidad, porque te tiene que, de algo tiene que vivir. Y eso muchas veces tiene que hacer algo que no harías jamás, ni siquiera en tu país, ni siquiera estando pobre en tu país. Es fundamental. La ILP que hemos lanzado, de lo mejor que me he quedado, fue un proceso de confianza. Soy el primer firmante, está claro, pero no soy el artífice. Porque cuando se me removió algo, lo conté a un amigo, Jorge Serrano, y ese amigo lo hizo suyo, le removió también y lo contó a otro amigo, el cual María y Antonio, que la Fundación para la Ciudadanía Global, porque necesitábamos también un sostén material muy fuerte, porque si no, con solo las palabras no podríamos llegar a ningún lado. A mí ese proceso de confianza en el profundo de lo humano es con lo que me quedé. Y luego el hecho de que también hayamos podido juntar a esas dos Españas, como se llama, porque cuando recogimos la firma, nos firmaron todo, la abuela de mi parroquia, pues, una monja de clausura, pues, del Soviet Getafe, gente de todo tipo, con lo cual las regularizaciones no son un tema ideológico, es de sentido común. De hecho, yo me regularicé con José María Aznar, ya en el 2000, y José María Aznar, que yo sepa, no es de izquierda, que yo sepa. Con lo cual, es de sentido común. Yo creo que cualquier político con dos dedos de frente no puede ver a 500.000, 700.000 personas furulando por ahí sin tener un cierto control. Ayer
justamente ayer en Oviedo me comentaba uno que está en el secretario de Migraciones que en la pandemia del COVID llevó a un chaval, porque acompañan a chavales inmigrantes, llevó a un chaval para vacunarse, no tenía papeles, y en las casillas esas que ponen DNI no venía pasaporte. ¿Qué hacemos con el chaval? Y lo decía con un tono, y dice, es que además yo creo que ni siquiera se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Porque al final, cuando no tienes papeles, eres invisible. No se te ve. Pasas por ahí, pero no cuentas para nada. De ahí la importancia de luchar y luego aplaudir a la sociedad civil, porque se movilizó al torno de eso que lo veía tan justo, porque es una cuestión de justicia también, de justicia social. Lo veía tan justo y se movilizaron. Y yo creo que el aplauso que tenemos que dar tiene que ser a la sociedad civil. Es verdad que la ILP al final no salió la ILP, porque lo que está ocurriendo ahora con la regularización es un real decreto. Porque los políticos son los políticos. Ese real decreto lo hubiera podido hacer hace 5 años y no hubiéramos ahorrado toda la movida, pero lo hizo ahora y enhorabuena y le felicitamos y le agradecemos también ese paso que se ha dado. Porque al final nos beneficia a todo el conjunto de la sociedad. Todo el conjunto de la sociedad, a nivel económico, a nivel de salud pública. De hecho, en los 5 puntos que desglosamos a la hora de lanzarlo, era el económico, pero la salud pública también era un pilar fundamental, por lo que había que regularizar a toda esa gente. Así que yo me suelo enrollar un montón, lo voy a dejar aquí y luego ya en la pregunta ya seguimos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Pasamos ahora a José Miguel Carrasco, Josemi, que tengo que decir que es socio de la SE y fue vocal de la Junta Directiva, bueno, cuando yo llegué, de quien aprendí mucho. Y es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Salud Pública. Tiene experiencia profesional e investigadora en el campo de salud pública, la epidemiología clínica y poblacional, y también, como Nancy, trabaja tanto en técnicas cualitativas como cuantitativas. Y en 2018, pues junto a otros profesionales del campo de la sociología y de la salud, ponen en marcha la cooperativa CLICA, Investigación y Traslación, con un compromiso muy real de facilitar el retorno a la sociedad del conocimiento que se genera con las investigaciones. Y también para promover que haya cambios que mejoren la vida de las comunidades y de las personas. Y últimamente está especialmente interesado en las implicaciones de los pacientes, la ciudadanía en general, en la gestión de sus propios procesos de salud, en la traslación del conocimiento científico a través de las políticas y de su implementación. Y nos va a hablar de políticas, ¿no? De políticas y discursos de contra la salud, y evidencia y derechos humanos ante el auge de la extrema derecha. Gracias, Joao. Chico José, ¿nos vas a hablar de la extrema derecha? Vamos a hablar de la extrema derecha. O sea, estoy un poco preocupado porque después de este baño de realidad que hemos tenido con los dos, yo voy a hablar de algo un poco más teórico y demás, y casi filosófico, y no sé hasta qué punto voy a ser capaz de bajarlo un poco al terreno. Pero bueno, sí, la idea es que hablemos de los discursos de la derecha, de la extrema derecha, pero no solo de la extrema derecha, porque a veces los discursos de la extrema derecha son aceptados también por otros actores o por otros agentes políticos, ¿no? Así que nada, sobre todo daros las gracias a las dos sociedades, tanto a MASAP como a la SE, por invitarme a Josemi, que soy representante de Aplica, ahora os cuento un poquito más, pero tanto la SE como AMASAP son dos espacios que yo considero de militancia profesional
en los que me siento cómodo, en los que han sido mi casa y donde gran parte de mi red de colegas profesionales y de amigos están en ambas sociedades. Así que 1 millón de gracias a las 2 sociedades, a las juntas actuales, a las pasadas y a las futuras por invitarnos a participar en esto. Bueno, después de este rollo que me ha quitado unos minutos, os cuento. La idea es... Tenemos un problema, es que no... Ahora, vale. Ahora, muy bien. Bueno, pues como decía yo, la idea es hablar de políticas y discursos contra la salud y hablar de evidencia y derechos humanos ante el auge de la extrema derecha. Como has contado Joao, yo soy José Miguel Carrasco, formo parte de Aplica, que somos una cooperativa de investigación social, que estamos especializados en el campo de la salud pública. Formamos un equipo multidisciplinar en el que ha ido pasando bastante gente en los 8 años que llevamos de trayectoria. Bastantes de vosotros estáis aquí. Y bueno, ofrecemos servicios de consultoría de investigación. Intentamos, en la medida de lo posible, que esté basado en la excelencia, en el rigor científico. Y tenemos un principio básico que es centrar en el bien común. Y esto forma parte de mi conflicto de intereses al hablar de esto, porque es una cooperativa, es un proyecto sociopolítico laboral sanlubrista, pero vivimos de esto, de tal modo que cobramos por el trabajo que hacemos. Y esto implica que recibimos dinero de organizaciones, casi siempre administraciones públicas, organismos científicos, universidades y demás, y algunas fundaciones. Pero no deja de haber un conflicto de intereses en este recibir dinero. Bueno, estamos aquí, entre otras cosas, porque supongo que os acordasteis de nosotros, porque hace aproximadamente 1 año publicamos este artículo en el American Journal of Public Health, que habla sobre los efectos, sobre el potencial efecto global que tiene el aumento de la extrema derecha en la salud pública. El artículo lo firmamos personas que hemos trabajado en la cooperativa, y es uno de estos proyectos que dentro de ese conflicto de intereses cobramos de algunas instituciones, pero aprovechamos también los beneficios que tenemos para invertirlos y financiar nuestros propios proyectos. Este es un proyecto que nace de la propia cooperativa. El objetivo que teníamos con este estudio, con este artículo, que en realidad fue una revisión más narrativa que una revisión sistemática, no hicimos un metaanálisis, no buscábamos generar una gran evidencia, pero sí poner un poco de luz de qué sabemos sobre el impacto que tiene el auge de la extrema derecha, y no solo la extrema derecha en sí misma, sino los discursos de la extrema derecha en la salud de la población. ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Pues porque están aquí. Porque el auge de la extrema derecha ya no es algo marginal, es estructural, es global. Tenemos grupos y partidos fascistas, algunos reconocidos, otros no reconocidos, pero de claro componente fascista. Hay movimientos y partidos ultraconservadores y no tan ultraconservadores, sino simplemente conservadores, que por estrategia política se están acercando a los discursos y a los planteamientos de la extrema derecha. Tenemos gobiernos que se acercan mucho a regímenes con tendencias totalitarias, y bueno, pues todos estos agentes están ganando cada vez más poder institucional, más capacidad para condicionar las agendas políticas y las agendas sociales, pero sobre todo hay algo que nos preocupa especialmente, y es que sus discursos y sus planteamientos ya están muy presentes en parlamentos, ya están muy presentes en gobierno, y especialmente en medios de comunicación y redes sociales, de tal modo que sus discursos, no solo sus políticas, están empezando a calar y a permear en la sociedad. Y las consecuencias de estos discursos no son neutras, y son una amenaza para la población también en términos de salud. Cuando nos invitasteis a hablar de esto, hablabais de evidencia, políticas y derechos humanos. No queríamos listar los 30 derechos humanos, pero sí nombrar los 3 grandes bloques que hay, que son los derechos civiles y políticos, que son aquellos que nos hablan de libertades individuales, de la participación en la vida pública, de la protección frente a los abusos de poder, de un acceso a la justicia. Aquí entrarían, por ejemplo, el derecho de igualdad ante la ley, la libertad de expresión y pensamiento, o la libertad personal y de seguridad. Está el bloque de derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que garantizan las condiciones materiales y sociales necesarias para una vida digna, que hemos hablado bastante en las 2 intervenciones anteriores sobre dignidad, y esto implica que se garantice el recurso
el acceso a los recursos, a los servicios y a las oportunidades básicas. Aquí es donde entraría el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, que como sabemos están muy relacionados todos ellos también con esta percepción global de la salud que manejamos en salud pública. Y luego está el grupo de los derechos colectivos o de solidaridad, que son aquellos que afectan o que protegen los derechos de los grupos, de los pueblos o la humanidad en general, y que requieren algo muy importante, que es la cooperación entre estados y organizaciones. Aquí se incluyen el derecho a vivir en paz, pero también derechos tan esenciales como el derecho a un medio ambiente saludable y a una asistencia humanitaria. La cuestión es que todos estos derechos no son independientes, son derechos universales, como se reconoce cuando fueron declarados por Naciones Unidas, son indivisibles, no se pueden partir, son interdependientes, todos dependen de otros, están interrelacionados, todos tienen la misma importancia, y la cuestión es muy importante, y es que cuando se toca uno de ellos, afecta a todos los demás, de tal modo que todos los derechos humanos se trastocan cuando alguno de ellos baja su nivel o es quebrantable. Y ha habido algo que me ha gustado muchísimo y que no tenía pensado decir y que he aprendido de vosotros dos, y es que no se trata solo de garantizar los derechos, es también cómo se accede a ellos, cómo se disfrutan y cómo se transitan en esa dignidad de poder disfrutarlos. Entonces, en la próxima presentación incluiré esto de la garantía, porque creo que es muy importante. Bueno, la cuestión es que cuando hablamos de extrema derecha y derechos humanos, en el discurso de la extrema derecha y en el discurso de las políticas de extrema derecha o derechas en general que se están acercando a la extrema derecha, hay algo que es básico, y es que de principio afectan a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque creen y defienden que las desigualdades son intrínsecas al ser humano y que además, lo más importante es que piensan y defienden que no deben corregirse. Y sostienen que los privilegios de poder son naturales y que algunas personas, algunos grupos deben tenerlo, y que además estas élites que disfrutan de estos privilegios tienen preceptos raciales, económicos y de género. Y hay unos discursos que entendemos, o algunas características que son básicas y comunes a la derecha y a la extrema derecha. Es que tienen una tendencia innata o nata hacia el autoritarismo, que defienden políticas que aumentan la injusticia social y la desigualdad, el neoliberalismo económico es la principal expresión de ello, que sus ideas son discriminatorias, defienden posturas racistas, misóginas, homofóbicas, transfóbicas y todo el largo etcétera que podamos meter detrás, que sus discursos son polarizantes, es decir, nos están llevando a las sociedades a posicionarnos y a una polarización y a un enfrentamiento que hace unos años no vivíamos. Y algo muy relacionado con el tema de esta sesión es la negación de la evidencia científica con fines políticos, es decir, no niegan la evidencia porque no se crea la evidencia, sino que, siendo conscientes de que la evidencia es real, la niegan para conseguir sus objetivos políticos. Y luego, por supuesto, también la agenda antiecológica que llevan la mayor parte de estos partidos. Bueno, por entrar un poquito en lo que hemos visto en esta revisión narrativa que hemos hecho y que está publicada en ese artículo, lo que hemos hecho ha sido coger cada una de esas características de los discursos y de las políticas de la extrema derecha y ver qué impacto tiene sobre la salud. No es una revisión sistemática, no hemos hecho un metaanálisis, pero hemos hecho una síntesis de lo que nos hemos encontrado. Bueno, cuando decimos que la extrema derecha es autoritaria, lo es porque defiende y mantiene regímenes y valores autoritarios, menos pluralistas y menos democráticos de lo que hemos vivido en sociedades europeas, por ejemplo, en las últimas décadas. Y hemos encontrado que efectivamente los regímenes autoritarios presentan peor esperanza de vida, mayor mortalidad infantil y que además están asociados a una menor esperanza de vida y a una mayor mortalidad materno-infantil. Decíamos que la extrema derecha es injusta, que no reconoce una perspectiva de equidad, que favorece los privilegios, que promueve las políticas neoliberales y que fomentan las desigualdades, y que además están dentro de sus discursos una línea de desempoderamiento de los grupos marginados. Lo que hemos encontrado en nuestra revisión es que estas políticas neoliberales aumentan las desigualdades en salud. Aquí somos todas profesionales de la salud pública, sabemos el papel que tienen las desigualdades sociales en la salud.
En aquellos lugares donde hay mayores desigualdades de ingreso, hemos observado que hay mayores tasas de mortalidad general infantil, mayor tasa de obesidad, de depresión, de crímenes violentos, de embarazos adolescentes, de desconfianza social, y que gobiernos con tradiciones menos igualitarias se asocian con peor esperanza de vida, otra vez mayor mortalidad infantil y peores indicadores generales de salud. Por supuesto, los recortes en servicios públicos sabemos que están asociados con un aumento de mortalidad y que además tienen mayor impacto en grupos especialmente marginados y minorizados. La extrema derecha es racista y los discursos que mantienen son xenófobos y promueven el resurgimiento de las necropolíticas, es decir, de exponer a determinadas sociedades o a determinados grupos poblacionales a mala salud, incluso viene de necropolítica de muerte, ¿no? Sabemos que las políticas racistas y aquellas personas que lo sufren tienen peores hábitos de salud, peor alimentación, un mayor consumo de sustancias tóxicas. Sabemos que las personas que sufren racismo tienen una peor salud mental, ansiedad, depresión, baja autoestima, etcétera. También una peor salud física, con mayor prevalencia, incidencia de enfermedades crónicas, menor peso al nacer, deterioro cognitivo, demencia. Sabemos que el racismo promueve la discriminación espacial, es decir, la segregación espacial, lo que hace que haya diferentes accesos a los servicios y a los recursos que pueden promover una buena salud, y, como decía al principio, la necropolítica tiene un impacto en sí mismo en la salud de las poblaciones. La extrema derecha es misógina, niega la contribución que hacen las teorías de género, sostiene los privilegios de los hombres sobre las mujeres en la distribución de roles, niega la violencia de género en sí mismo y además también tiene una política abiertamente antiabortista. Lo que hemos encontrado en nuestra revisión es que estos roles de género generan inequidades en salud, inevitablemente, en todas las edades, que además los países con peores índices de equidad presentan peores indicadores de salud para las mujeres, que las desigualdades estructurales de género sustentan en sí misma la violencia de género y, en relación con el aborto, llevamos generando muchos años, o se ha generado durante muchos años, que leyes antiabortistas aumentan la mortalidad materna infantil, que el coste para el sistema y las familias y el daño derivado del estigma de las mujeres es bastante importante. Además, la extrema derecha LGTBIQA+ fóbica sostiene los privilegios de los roles de género normativos y de las estructuras familiares tradicionales y discrimina a aquellas personas con identidades de género o orientaciones sexuales diversas. Lo que hemos encontrado en nuestra revisión es que las sociedades más homofóbicas presentan peores indicadores de salud física y mental, una menor esperanza de vida de la población, que los jóvenes gays sufren mayor acoso escolar, vinculado a ello un peor rendimiento académico, mayores problemas relacionados con ansiedad, depresión y una mayor prevalencia de suicidio. Y además hemos encontrado también que tienen menor o mayores dificultades para acceder al sistema sanitario. Toda esta discriminación está asociada con mayores tasas de depresión, ansiedad, suicidio, consumo de drogas, trastornos alimentarios, peores o menor apoyo social y, en general, dificultades para relacionarse con otras personas. La extrema derecha es violenta, su narrativa es discrepante y deshumanizante, incita a la violencia, incluida acciones terroristas. Hace una semana, mandaron a un chaval en Granada al hospital con el pómulo roto por llevar simplemente una camiseta que ponía antifascista. Bueno, pues este discurso, estas narrativas que nos están llevando a argumentar o a defender o incluso a sostener acciones o formas violentas, lo que hemos encontrado en nuestras revisiones, por supuesto, que quienes las sufren y quienes las sufren tienen más problemas de salud, pero la incidencia afecta tanto a quienes las sufren como a quienes las ejercen y a la sociedad en general. Es decir, si vivimos en una sociedad violenta, aumentan las agresiones físicas y verbales, como la del chico de Granada. Además, estas sociedades viven con mayor tasas de depresión y ansiedad, trastorno de estrés postraumático o suicidio en las personas que
que lo sufren, y además hemos encontrado que estas sociedades presentan mayor riesgo de enfermedades cardiovascular o muerte prematura. Además, como decía, la violencia se asocia colectivamente, no es una cuestión solo de quién la sufre, sino que socialmente las consecuencias son para toda la sociedad. Ya hemos hablado antes, hemos nombrado antes el tema de la anticiencia y el ecologismo. Los discursos de la extrema derecha y quienes se acercan a ellos niegan conocimiento científico cuando va en contra de sus propios intereses, niegan cuestiones tan evidentes como el cambio climático, en pos de esta libertad de la que hablan, promueven la desregularización y la deslegitimización de las políticas de protección ambiental, y lo que hemos encontrado en nuestra revisión es que estos discursos generacionistas erosionan el impacto del trabajo que hacéis vosotras y que hacemos nosotros en salud pública, que afectan a algo esencial, especialmente en tiempos de crisis, que es la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones y en los profesionales de la salud pública, y que estos discursos van en contra de la adherencia de la población a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Sabemos, o hemos encontrado en nuestra revisión, que el aumento de la contaminación está estrechamente ligada a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, a miles de muertes al año. Hemos dicho también que la extrema derecha promueve polarización y fragmentación y miedo, y esto es algo que en salud pública es esencial, porque las crisis sociales y sanitarias requieren cohesión social para ser abordadas. La extrema derecha está planteando desacuerdos, división, conflicto, y sobre todo cuando nos enfrentamos a cuestiones como crisis o brotes epidemiológicos, a brotes en general, los discursos están relacionados con resistencia a las medidas y a las acciones preventivas de las autoridades sanitarias. Lo que conocemos, o lo que hemos descubierto, o que ya conocíamos, ahora contaré, a través de nuestra revisión, es que la cohesión social pues, es un determinante fundamental para una buena salud poblacional. De ella depende la confianza de las personas en las autoridades sanitarias, y la fragmentación y el miedo lo que generan es estrés, depresión, ansiedad, fatiga, pérdida del sueño, del control emocional y del control sobre ciertas acciones. Esta es la parte, como digo, no hemos hecho una superrevisión de efectos, no podemos dar grandes datos y demás, pero este es el resultado al que llegamos después de haber revisado prácticamente 200 artículos científicos publicados en revistas, algunas de mayor impacto y otras de menor impacto. Bueno, la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros como salubristas? Bueno, pues la cuestión es que como salubristas creemos que esta evidencia que generamos, que este conocimiento que generamos, no se puede quedar ahí, no se puede quedar simplemente en un artículo científico, sino que tenemos la responsabilidad científica, la responsabilidad profesional, pero también la responsabilidad social de contribuir con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia a denunciar el impacto que estos discursos y estas políticas tienen en la salud de la población. La sesión habla de evidencia y políticas. Creemos que no son tiempos para esconderse tras una supuesta neutralidad de la ciencia, que es lo que nos han dicho, nos han contado, ¿no? Que la ciencia es objetiva, que la ciencia es neutral. Bueno, la ciencia ni es objetiva ni es neutral, y los científicos no debemos escondernos detrás de esa supuesta neutralidad de la ciencia. Creemos que la salud pública como disciplina, y que todos nuestros colegas profesionales como comunidad no podemos estar al margen de lo que está pasando, por una cuestión social, por una cuestión política, pero por una cuestión de responsabilidad hacia lo que nos trabajamos y lo que promovemos, que es la salud de la población. Por lo tanto, creemos que como saludistas debemos adoptar una postura clara, crítica y contundente. Y además, esto no nos pilla de nuevas, quiero decir, sabemos que hay intervenciones en salud pública que han sido diseñadas y que tenemos mucha evidencia de que pueden contribuir a reducir estos efectos que hemos descrito anteriormente de los discursos y de las políticas de la extrema derecha. Tenemos intervenciones que promueven la igualdad, que reducen la discriminación y las desigualdades sociales, y que además tenemos intervenciones para mitigar el impacto del cambio climático. ¿Por qué creemos que debemos actuar? Pues porque, lo hemos dicho ya, porque tenemos evidencia de que esto es judicial para
para la salud. Perdón, una pequeña anécdota. Es que el año pasado AMASAP hizo unas chapas de saludistas, antifascistas, de este trabajo. Y cuando fui a recoger las chapas a una imprenta, el tipo que me entregaba las chapas me dijo: ¿pero esto de saludistas, antifascistas qué es? Y entonces le conté la historia. Bueno, pues somos gente que nos dedicamos a trabajar por la salud de la población, no somos médicos, no miramos la salud individual, miramos la salud de la población en conjunto, y es que hemos escrito un artículo en el que ponemos evidencia de que la extrema derecha es mala para la salud. Y entonces el tipo se me quedó mirando y me dijo: ¿y para eso necesitáis escribir un artículo científico? Claro, o sea, me desarmó totalmente y dije: pues tienes toda la razón del mundo. De hecho, no lo hemos hecho para la gente, lo hemos hecho para la comunidad científica. Es decir, es un artículo que está publicado, muy bien publicado, en el American Journal of Public Health, que está teniendo mucho impacto, lleva más de 8.000 descargas, ha sido citado ya creo que 9 veces, o sea, el artículo está funcionando. Pero creemos que esto que es un artículo que aporta evidencia, pero que está dirigido sobre todo a la comunidad científica y a la comunidad profesional. Porque a la extrema derecha no se le combate solo con política. Quiero decir, tenemos que actuar y debe ser enfrentada, y además planteamos como salubristas y epidemiólogas que nos lo planteemos como una infección que se propaga. Necesitamos intervenir con acciones de promoción de la salud. Tenemos que crear redes de protección, tenemos que crear sistemas de vigilancia para mitigar los efectos que tiene la extrema derecha y quien se vincula con ella en la población en la salud de la población, y tenemos que tratar a las personas infectadas. Quiero decir, infectadas, bueno, vamos a ver cómo hacemos para solucionar esto. Y con un objetivo claro. Creemos que el objetivo es erradicar a la extrema derecha y los planteamientos de extrema derecha. Si hemos vivido bien en las últimas décadas en los países del norte, del hemisferio norte, ha sido precisamente, entre otras cosas, porque los discursos de la extrema derecha y los discursos neoliberales han sido medianamente controlados por otras políticas. ¿Somos intolerantes con la extrema derecha? Sí, somos intolerantes con la extrema derecha. La tolerancia no quiere decir que valga todo, ni la libertad de expresión quiere decir que valga todo. Podemos escucharlo, pero no podemos estar de acuerdo con determinadas cosas y no podemos aceptar determinadas cosas. Y en este sentido, nos gusta mucho hacer referencia a la paradoja de la tolerancia de Popper. Popper, así, bien resumido, decía que una sociedad que aspira a ser tolerante no puede ser tolerante con los intolerantes, porque el discurso tolerante termina comiéndose a la tolerancia. Entonces, bueno, creemos que debemos actuar. El artículo, y ya termino yo, termina con esta frase que cuando enviamos el artículo a publicar, pensamos que el American Journal of Public Health diría: esta es una posición demasiado fuerte, la vamos a retirar. El artículo termina diciendo: si trabajas por una mejor salud pública, sé crítico con las políticas de extrema derecha, no blanquees sus ideas, movimientos ni partidos y siéntete orgulloso de ser antifascista. Así que, bueno, hasta aquí lo que queríamos contar. He hablado yo, pero he hablado en representación de la cooperativa, de Gus, de Álvaro, de Ana, de Sebas, de la gente que está formando a la parte de Aplica, de Juan, que se ha ido, que también lo fue. Así que esto no es algo mío, sino que es de toda la cooperativa. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo hemos hecho, que hemos recuperado tiempo y tenemos media horaza para debate que vamos a hacer abierto entre el público y los ponentes. Bueno, y voy a empezar. Mejor empiezo. Aunque creo que Eugenia estaba ahí, ¿no? Voy a empezar con esta última ponencia. Y una de las cosas que hablábamos, que se ha hablado bastante y que habéis hecho el artículo basado en evidencia científica, pero haciendo un poco de abogado del diablo, ¿de verdad que las políticas deben estar basadas en la evidencia científica? Me lo diriges al público, a mí casi preferiría que... Bueno, lanzo yo la pregunta. ¿Creéis que las
que las políticas tienen que estar basadas en evidencia científica? Si la ciencia está polarizada y se basan las políticas en la evidencia, pues supongo que no. Vale. Pero simplemente una cosa que digo mucho de hace un tiempo, cuando por ejemplo hablamos de intereses económicos privados, de la prestación sanitaria, etcétera, que yo ya me he cansado de buscar evidencia científica de que una sanidad universal y de prestación pública es mejor. Y muchas veces me he encontrado con gente que me trae evidencia de que una privada es mejor, porque al final papers hay publicados de todo tipo, ¿no? Y yo ya creo que y hace tiempo me posicioné ahí, no quiero defender la prestación universal de la sanidad o de lo que sea, desde la evidencia científica, sino de un puro convencimiento político de que, aunque fuese peor, aunque alguien me demostrase objetivamente desventajas de ello, yo lo voy a seguir defendiendo. Bueno, yo también creo ahí que hay una cuestión muy importante, que es definir evidencia. ¿Qué significa esa palabra? ¿No? Porque creo que lo primero, incluso no se atiene a lo que en origen era, ¿no? O sea, que ha habido un mal uso y un reduccionismo de la palabra hasta que se ha convertido en un monstruo que tiene que ver solamente con si es un Q1 o un Q2 en un artículo, y si es un ensayo controlado aleatorizado o es una revisión sistemática Cochrane con metaanálisis. Entonces yo creo que ese es el punto de partida también de qué es evidencia, ¿no? Redefinir la palabra evidencia y decir que hacer prácticas basadas en la evidencia ni siquiera es solo hacerlo basado en la investigación. Que la práctica basada en la evidencia, yo sí que creo que hay que hacerla, pero que la práctica o la política basada en la evidencia tiene que ver con voces expertas, con voces de la ciudadanía, con un conocimiento plural, con saberes legos, con lo factible, con lo posible, con los recursos. O sea, que realmente esas mesas en las que se tendrían que sentar muchas personas a decir qué hacemos, porque es una confluencia y un cruce de saberes, ¿no? Y eso es lo que creo que se está confundiendo, y se está pensando que hacer práctica basada en la evidencia es solamente coger un paquete de papers, ¿sí? Y decir, venga, vamos a hacer la guía. Entonces, este es el error de partida. Pero yo sí que creo que hay que hacer políticas basadas en la evidencia con este enfoque, ¿sí? Con un enfoque, desde luego, que la ciencia publicada tiene un papel que a veces ni siquiera es el más relevante, ¿no? Es que a veces no lo es, porque resulta que no tienes quien lo ejecute. Yo creo que a nadie se le escapa que hacerse un empaste, ¿sabes? Cuando tienes una caries, tiene evidencia científica a tope. No sé por qué no lo financia el sistema de salud, porque no hay un problema de evidencia ahí. O sea, entonces hay otros problemas, pero la evidencia es súper sólida, ¿no? Pero por otra vez, tener cuidado, porque la evidencia científica también puede ser usada de forma contraria, ¿no? Y el régimen de Hitler hizo mucha ciencia, pero yo creo que hay que no olvidar los principios de justicia, morales y éticos. Claro, los derechos humanos, ¿no? El enfoque de derechos humanos que va por encima de cualquier política o de cualquier evidencia, porque, como ha dicho Josemi, aquí no hay nada neutral. O sea, yo, como María, puedo investigar algo porque como científica, como mujer feminista, me interesa y me interesan los determinantes sociales, pero yo tengo muchos compañeros que hoy se hubiesen llevado las manos a la cabeza con todas vuestras intervenciones. O sea, yo hoy me he sentido es que no podía dejar de sonreír por cada uno de los tres. Y digo, ojo, ¿qué lugar, como ha dicho también nuestro compañero, qué lugar seguro donde se pueden hablar de estas cosas? Pero esto no es lo normal, ni siquiera en la academia. Entonces, si dejásemos a ciertos políticos o a ciertos académicos a dirigir las políticas y la evidencia, podría haber muchos más problemas de salud pública, ¿no? Entonces, el enfoque de los derechos humanos yo creo que tiene que ser un poco lo que no se engañen, ¿no? Como dice, voy a citar al señor de la imprenta también, y para eso hace falta evidencia científica. Claro, es que si tú en población general, hay veces que con mis amigos no les cuento el rollo que yo estoy investigando, me van a decir, pues claro,
Pues claro, y luego diría, ¿y qué método utilizas? ¿Y cómo haces el muestreo? Si eso pues depende de los objetivos, ¿no? Entonces, lo del enfoque de los derechos yo creo que es clave. Yo solo por añadir una cosa más, por si ilustra, ¿no? Desde que hice la primera vez el curso de Policy con AMASAP, yo decidí meterlo en mis asignaturas en la universidad, y es un seminario en que todos los estudiantes, por grupos, lo hacen. Y llevo ya varios años haciéndolo, y es verdad que cuando hablamos de cuáles son la parte legítima de esa abogacía o de ese lobby que se hace, ¿no? Yo siempre habitualmente decía, para mí el límite están los derechos humanos. Todo lo que entre todos los derechos humanos considero legítimo que se pueda pedir. En los 2 últimos años ya he tenido intervenciones de estudiantes diciéndome en la línea de, bueno, y María va a ese seminario conmigo, o sea, no sé si le habrá pasado también, diciendo que los derechos humanos es una posición ideológica. Sí, sí, yo también. Es que es una posición, es que es una posición ideológica. Lo que pasa es que antes estaba más extendida. Sí. Bueno, yo pido la palabra también. Sí, sí, bueno, sí, pedimos la palabra María Fernanda y si hay más palabras, porque también que hagamos participar también a Nancy y a Agustín. Sí, María Fernanda. Solo en relación a esto, es que tienes evidencia científica y depende de dónde pongas la mirada, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo, yo dando clases de salud laboral y género, me dedico a dar datos para que digan, no, son datos, y en las evaluaciones de alumnos algún año me ha pasado que han comentado a la Escuela Nacional de Medicina de Trabajo que si yo era una feminazi. Sí, totalmente. Datos, tablas, datos del ministerio, o sea, que es que no me he inventado nada y todo el rato insistiendo, esto no es posición, son datos, es información y después te dicen, bueno, entonces da igual la evidencia, es un posicionamiento político y... Sí. Sí, bueno, María también ha formado parte de Aplica, que no la ha nombrado antes. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo soy un firme defensor de la política basada en la evidencia. Es decir, creo que son dos cosas diferentes que hay que armonizarla. La evidencia, la ciencia, siendo totalmente subjetiva y no siendo neutral y demás por principio de definición de filosofía de la ciencia, creo que la ciencia sirve para una cosa, que es para generar conocimiento, para explicarnos las causas, para explicarnos los porqués, como hemos visto aquí, pero luego está la parte de los valores, de la dignidad, de los principios. Y creo que precisamente lo que está fallando, en lo que estamos fallando en esta sociedad, es que hemos tendido mucho a la tecnocracia, a intentar basar todo en evidencias científicas, en conocimiento y demás, pero hemos perdido la parte de los valores. Y creo que no puede haber una política sin valores y que no puede haber derechos humanos si no hay unos valores bien asentados. Por lo tanto, mi planteamiento es evidencia científica, por supuesto que sí, políticas basadas en la evidencia, no. Porque todo lo que habéis dicho, lo primero, que la evidencia científica es temporal. Quiero decir, la vamos sustituyendo a lo largo del tiempo. Segundo, que no es objetivo. Pero además es que puede haber evidencia científica que vaya en contra de principios y valores que son incuestionables. Voy a poner un ejemplo muy tonto. El artículo famoso del impacto que tuvo en la población cubana el bloqueo, ¿no? Pues resulta que bloquean un país y el impacto es positivo porque como no tienen petróleo andan más. Venga, vale. Pues sí, la evidencia nos dice que los bloqueos pueden tener un impacto positivo. Pero yo creo, por el título de la sesión, políticas basadas en la evidencia y en derechos humanos, creo que necesariamente tiene que estar la combinación de los dos y no uno sobre el otro. Y si hay que elegir entre uno y sobre el otro, me quedo con los valores, me quedo con los derechos y me quedo con unos principios éticos que tengan como base el bien común. Es mi posición sobre Sin duda. Yo tenía preparada también alguna pregunta que, bueno, mientras que se os ocurren, seguro que otras. Tenía una pregunta para Nancy. O sea, todo lo que has contado, pues en general aquí nos resuena como que no es muy nuevo, lo sabemos. Ponerlo en un artículo pues le da mucha más fuerza, pero como que lo vivimos y lo sabemos. Pero a ti también como docente, como
no solo como investigadora, sino como docente y como también una persona que puede ayudar a que se implementen políticas y se desarrollen. ¿Qué medidas se te ocurrirían a ti para emprender ahora mismo con los profesionales, con los y las profesionales de la salud a nivel del SERMAS? ¿Qué intervención priorizarías? Porque claro, esto puede ser algo, ¿no? O sea, ¿cómo se aterriza toda esta última mensaje que nos dejabas del respeto, de la escucha? ¿Cómo lo aterrizas? Porque esto lo decimos en el aula, se lo decimos a los futuros profesionales, pero ¿qué medida podemos hacer ahora mismo cuando sabemos que hay de una manera más o menos explícita en la administración un contramandato con todo esto? O sea, el mandato que hay, que está latiendo, aunque no sea explícito, es que no se facilite la atención. Pues igual, o sea, poniéndome de la postura como docente, y que es algo que también se ha discutido mucho entre las iniciativas y que tiene que ver con esa formación, ¿no? Con ir a ver y revisar los currículums de las carreras de medicina y cómo integramos estas otras asignaturas que al final repercuten en cómo atendemos a las personas. No recuerdo con quién lo comentaba recientemente, pero es claro que, por ejemplo, y que ahí también atraviesa el género, en las carreras de enfermería sí que se habla del cuidado, de esta atención al paciente, hay este enfoque ahí, en esos planes de estudios. Pero en la medicina pasa de manera un poco como de lado, como sí lo mencionamos, quizás cuando alguien ya decide hacer un máster o toma otro tipo de optativas, llega un poco más. Pero si queremos que eso surja desde la formación, tenemos que ir a revisar o quizás romper con y que pasa, por ejemplo, yo soy de México y pasa en México y pasa en España, lo he observado en ambos sitios, pero esos sistemas jerárquicos y de transmisión del conocimiento de médicos a médicos y que va preservando situaciones que están ahí, es que también tenemos que escuchar a otros profesionales que tienen otras perspectivas, que enriquecen la formación de los futuros médicos, y poco permiso se da para que esas otras perspectivas lleguen al aula y sean escuchadas, y no sea por casualidad que asiste a una charla, que vio un cartel, no, que esté presente en las aulas, que se discuta, que se tenga ese pensamiento crítico. Abonando un poco a lo de la evidencia, hay que tener ese pensamiento crítico a la evidencia. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué es lo que hay que poner afuera? Yo creo que sin duda, y que es algo que está intentado y se trata es ir y ver los planes de estudios, las currículas, qué es lo que se está enseñando, cómo se incluye estos conocimientos en los futuros médicos. Creo que por ahí se podría hacer. Sí. Perfecto, sí, yo también quizás eso súper de acuerdo, y creo que lo estamos trabajando también en otros grupos, ¿verdad? Estaba mirando a Ana desde CIMES. De hecho, pues hace poco más de un año estábamos analizando qué se le estaba enseñando a las diferentes carreras de ciencias de la salud con respecto a la ética, ¿no? A la ética del cuidado, o sea, que había, y es que realmente es muy sorprendente porque prácticamente hay muy poco. Enfermería tiene un poco más, pero que medicina tiene más lo que es deontología, ¿no? Como el tratamiento de cómo te proteges casi, ¿no? Como profesional, o sea, que tenemos. Pero también yo me refería, tú imagínate que mañana pues una figura política, no sé, X, te llama y te dice al equipo de Alcalá, necesitamos una mejora para que se haga una mejor atención. ¿Qué podemos hacer con los profesionales en la salud? En los centros, en el hospital, para que no haya digamos, trato, ese maltrato, porque o sea, lo puedo separar, no decir malos tratos, pero es maltrato, ¿no? Y que yo, vamos, lo vivimos, yo, pues, lo hemos hablado en varios grupos, pero desde luego en este proyecto CIMES, ¿no? que estoy con Ana, de cómo hacemos el acompañamiento a veces a personas migrantes para garantizar que se la atienda, porque hay un maltrato en muchas instituciones directamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Tenemos alguna manera de intervenir? Ahora, algún programa, alguna cosa que dirías, pues mira, yo iría por ahí primero. Creo que hay dos cosas que hay que trabajar en paralelo. La primera es que necesariamente tienes que brindar información. No hay información clara para que las personas migrantes primero conozcan sus derechos y después puedan navegar en el sistema.
eso está bastante oscuro, los procesos de información. Entonces creo que también es importante empoderar a las personas, que conozcan sus derechos, que estén informadas, que estén en distintos idiomas, que esa información sea accesible. Nosotros seguimos con este proyecto de investigación y algo que ha surgido ahora y que además ya lo exploramos un poco más es cómo esa información llega a las personas. Muchas veces nos dicen, es que yo no necesito un folleto, un cartel, a mí si me pones un vídeo tutorial con cómo obtener quizás me sería más útil, porque hay personas que no pueden leer en su lengua, etcétera. Existen otras barreras. Pero en paralelo, sí que ya existen estrategias. Este marco del trato digno, yo lo empecé a trabajar en México con población indígena. Y lo que hace el Grupo de México en los servicios sanitarios es hacer estos procesos de capacitación, de sensibilización, de talleres con el personal sanitario, de enfermería y también con la gente administrativa. Se hacen estos talleres, estas dinámicas, estas sensibilizaciones, que son hasta un poco más estas dinámicas de tipo caso, de si llega una persona a la consulta, cómo la tratarías, un poco hacer como vivirlo, ¿no? En tu propia experiencia. Se hacen mucho estas dinámicas en una zona particular indígena en México. Entonces creo que sí, eso hace falta, porque creo que la propia dinámica que tienen los servicios hace justo que pierdas esta humanización, ¿no? Empiezas a poner esta distancia. Entonces a lo mejor necesitas como recordar que el que está enfrente es una persona y que si tiene cierta característica, entonces a lo mejor necesita que tú, a veces solamente es una cuestión de tono, un poco más de tiempo, que les digo, yo entiendo que conozco perfectamente la situación de los servicios sanitarios, que están saturadas, que hay poco tiempo, que hay cansancio, eso lo entiendo. Pero a veces son pequeñas cosas, pequeñas acciones que ayudan a mejorar la atención y que cambian la experiencia de unas personas que de por sí podrían estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, crear esas acciones de capacitación, este enfoque intercultural que se puede ir incluyendo en los sistemas, pero también brindar la información y comunicar de una manera clara, que no sea confusa, porque puedes poner algo en el sitio web, pero a veces eso no es suficiente. Totalmente. María. Que quería comentar sobre lo que está diciendo Nancy, que creo que lo de que ha empezado hablando por la educación, aunque parecía que estaba yendo un pasito atrás en lo que tú le pedías, ¿no?, de hacer una medida concreta con los profesionales sanitarios, creo que es importante tenerlo en cuenta porque los profesionales sanitarios, aparte de profesionales, son personas. Y para mí los profesionales sanitarios no son más racistas, quizás sí sean más, o podrían ser, se podría profundizar su racismo por el sistema, pero son racistas porque son parte de la sociedad, no es porque sean profesionales sanitarios. El racismo está en el supermercado, el racismo está en la seguridad social, el racismo está en Hacienda, el racismo está en muchos sitios. Entonces, creo que la instancia de empezar a trabajar desde la educación sí que es interesante desde el punto de vista que es un momento en el cual tienes más acceso a la persona y le formas no solo para su disciplina futura, sino para la vida, o eso debería ser, que no está transicionante en la universidad. Entonces, creo que sí que es importante, y luego el tema de la sensibilización, creo que sí, o sea, igual que hay cosas que se han institucionalizado porque se miden, porque se cuentan y porque incluso se incentivan, ¿no?, por así decirlo. Si se está incentivando ese trato no digno, habrá que ver medidas desde el sistema para incentivar el trato digno. Porque la gente ni siquiera es consciente o no lo verbaliza como que es racista. O sea, algo, bueno, y ahora me toca de cerca porque yo estoy trabajando en el ministerio y antes no era tan consciente de eso, a pesar de ser parte de esta sociedad. El racismo con la población gitana, que es la población extranjera más incorporada que hemos tenido en nuestra sociedad desde hace muchas décadas, la gente no lo visibiliza en el centro de salud, y es el más. Ahora obviamente se han incorporado otras nacionalidades, otras etnias, ¿no? Pero tú lo hablas con compañeros cuando están en asistencia y no son capaces de reconocer que han tenido un comportamiento racista con la persona que tienen delante. Al igual que decías, que me parece muy interesante y muy perverso, pero es así, que las propias personas no se sienten discriminadas, no lo identifican, no lo verbalizan muchas veces, y no lo verbalizas no lo denuncias, si no lo identificas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es algo que hay que atacar por muchos frentes. Se habla muchas veces de la sensibilización, la formación. Yo trabajo en otros sitios en los que se trabaja con eso, y cuando llevas mucho tiempo trabajando con eso, o sea, por un lado eres muy creyente en ello, pero por otro lado te defraudas porque ves que, o sea, el efecto a veces es como muy, ¿no?, se diluye mucho o no lo puedes ver bien. Entonces, pues yo creo que hay que atacar como desde muchos frentes, y también un poco atacar a eso, o sea, no decir, bueno,
Hay que enfrentarlo realmente, tú lo comentabas también. Porque o desde la institución también se ponen medidas para incentivar eso, o la gente de por sí, si en la sociedad, desde hace unos años aquí, antes daba vergüenza ser racista, o no decía según qué cosas en público, ahora ya no. Entonces, o desde las instituciones educativas, no sé, diferentes organizaciones, ponemos cortapisas a eso, o si no, es complicado. Totalmente. Y luego, perdonadme por poner, no quiero empezar, estamos en temas de política, en esta siguiente fase del proyecto que estamos trabajando con profesionales, nos han dicho que hay mandato en la Comunidad de Madrid de guiar a la gente. No, Entonces, claro, lo que hay que hacer es echar de la comunidad a la gente que, claro, no votar a esa gente. Claro, o sea, totalmente. A nivel estructural. O sea, gente que dice, ya no solo no incentivan el trato digno, no, al revés. O sea, con el tema de la regularización, yo también he hecho acompañamiento y las reuniones van a decir, ¿pero qué me estás contando? Sí, o sea, lo que estás haciendo es desinformar. Ya no dar información, o ocultar, o poner ahí un cartelito, no, hay mandato, y esto reconocido y con sanitarios, sobre todo al personal de la administración. Que hay cursos específicos para decir, le tenéis que pedir esto, y si insisten, decirles que no tienen derecho. Y claro, cuando actúas en un sitio nuevo y te dicen no tienes derecho, ya no vuelves, porque dices, pues a lo mejor es que será que no tengo derecho. No, tienes miedo. Cuando les mienten. Entonces yo creo que formarte en la facultad, esencial. Formar en los centros de salud y sensibilizar, esencial. Ahora, echar a la gente de extrema derecha de los puestos de poder, yo creo que es pues bueno, eso. Claro, esa es la causa raíz. Claro. No, o sea, yo creo que tenéis un papel esencial en las universidades y que si estamos donde estamos y hemos llegado hasta donde hemos llegado, creo que es porque nos hemos pasado de científicos, de tecnócratas, de técnicos, hemos perdido los valores. Quiero decir, antes daba vergüenza, como dice María, antes daba vergüenza decir determinadas cosas. Yo soy racista, daba vergüenza, es un orgullo. Y si es un orgullo es porque aunque sensibilicemos en los centros de salud y demás, creo que las universidades, que es donde empezamos a hacer ciencia o donde nos enseñan a hacer ciencia, no podemos quedarnos solo con la parte técnica. No nos podemos quedar solo con la parte científica. Hay unos valores que hemos dejado de transmitir. Hemos perdido, y más en el campo de la salud, hemos perdido la humanización de la salud. Hace años había una revista que ya prácticamente ha desaparecido, el JAMA, que hablaba de medicina y ¿cómo era? Medicina y humanidad, y humanidades, ¿no? Pues todas esas cosas hemos perdido los valores, y creo que ahí tenéis, en la universidad, tenéis la posibilidad de dar un pasito atrás y decir, bueno, la ciencia es esencial, el conocimiento es esencial, pero es que el conocimiento sin valores lo que nos lleva es a donde estamos. El nazismo, el fascismo, fue el comienzo, la principal base de determinadas acciones fascistas o de los nazis y en los campos de concentración y en los experimentos, fue precisamente un planteamientos basados en lo racional y en el método científico. Entonces, creo que ahí, para que luego podamos llevar estas políticas, tenemos que tener la parte de evidencia y tenemos que tener la parte de valores. Y no es una cuestión solo de expulsar a los que ahora están, es sembrar para que no vengan más y que podamos echar a los que están, pero también que cortemos de raíz, que erradiquemos esa posible epidemia y la continuidad de la epidemia. Que carguémonos a los vectores. Tenemos dos preguntas y no sé si alguna de las dos tenéis alguna pregunta para Agustín. Yo más que pregunta quería como extenderme un poco en lo que has comentado tú, porque como yo trabajo en tema laboral, ¿no? O sea, de salud laboral desde la administración. Entonces, escuchando a Nancy, cuando, bueno, una vez ya han entrado, tienen acceso al sistema, y estoy pensando en trabajadoras, trabajadores, especialmente trabajadores, hombres, que están en el sistema, que tienen empresas que tienen servicios de prevención de riesgos laborales, pero siguen utilizando productos altamente peligrosos, siguen teniendo actividades físicas de riesgo, y muchas veces tiene que ver con el muro del idioma. Y luego lo que has comentado, que es tú vas a decirle que tenga cuidado con un polvito a una persona que lleva jugándose la vida durante años para llegar hasta aquí, o que viene del este, de una guerra, que son 4x4 que han estado peleando directamente. Entonces,
Nosotros lo que intentamos es siempre transmitir a los servicios de prevención en estas actividades. Tenéis que pensar que vuestros trabajadores, vuestras trabajadoras, que también hay alguna, tienen otros criterios de peligro, otros conceptos de peligro, tienen una barrera idiomática brutal. Entonces, si no tienes a nadie que hable francés o que hable inglés, pues lo contratas. O sea, hay que garantizar, una vez que, aunque tengan acceso legal, hay que garantizar que de verdad tienen acceso al servicio. Entonces, me ha hecho gracia, pero bueno, no me ha hecho gracia. Pero como en las dos intervenciones han casado para mí en mi cabeza, vamos, espectacular. Y voy a coger lo que estabas diciendo de los temporeros, ¿no? Y del acceso, y también Agustín comentó ese aspecto. La Sociedad Española de Epidemiología publicó hace poco tiempo un posicionamiento sobre las temporeras, y has comentado también como experiencia personal de trabajar, que son trabajos muy duros, pero si podrías comentar un poco cómo es esa vivencia de cuando se cuenta todas estas desigualdades, ¿no? De ser mujer, temporera, migrante, si tienes algún testigo de alguien que conozcas. Sí, no, que además suele ser muy dolorosa, porque que además esa temporera entra dentro de un proyecto que implementó el gobierno de la inmigración circular, con lo cual se vienen a Huelva con la recogida, con la cosecha de fresa, pero luego se hace una selección en origen muy estricta, tiene que ser unas señoras muy determinadas y tal, con lo cual cuando vienen aquí lo que menos le apetece es volver allá, con lo cual se quedan también en esa irregularidad. Y es tremendo, porque muchas veces termina la temporada en Huelva y suelen ir a otro sitio. En ese caso en Zafaraya, en un pueblo de Granada, que es un pueblo agrícola también, es tremendo, porque si no tienen ningún recurso, una explotación bestial, prostitución, es tremendo. Pero fíjate, en ese caso, yo como inmigrante, a mí lo que más me duele es que son los propios hermanos que le explotan. Con lo cual, muchas veces también, a veces nos cuesta saber dónde está la barrera, dónde está el racismo, la aporofobia, dónde está la barrera, porque es muy fina. Es verdad que tampoco podemos usar demasiado la aporofobia y ocultar el racismo que realmente hay. Pero sí que en esos casos a veces me hace dudar, porque le hacen pasar ratos súper chungos, y muchas veces no le queda otra que aguantar. Antes eran 3 años, y por toda esa movilización social se acortó a 2 años, y luego pues, con ese nuevo Real Decreto esperamos que la inmensa mayoría se va a regresar. Pero el problema es que es cíclico, porque luego seguirán viniendo otras y tal. Yo creo que habrá que hacer otro tipo de política en materia migratoria, o por lo menos tener un cierto acompañamiento muy estricto, porque es que lo que está trayendo no son máquinas, o sea, son personas humanas, sujetos a derechos, sujetos a deberes. A los mismos derechos, además, ¿no? Efectivamente. O sea, no a diferentes derechos. No le puede traer que te hagan el trabajo y luego desecharlos. Claro. Eso ni es normal ni es justo. Entonces yo creo que ahí sí que tendríamos que hacer otro trabajo, porque además cuando terminamos la IRP, justamente seguimos con nuestro proyecto en ese sentido, para que estos inmigrantes primero conozcan su derecho, porque es fundamental, porque muchos de ellos, de los países que vienen, pues ni han escuchado hablar de los derechos laborales, otro sistema y tal. Entonces, esa formación también, pues yo creo que es necesario para que
Solo para hablar un poco del tema de los derechos, algo que también nos sorprendió mucho a nosotras en la investigación, y que de hecho nuestra investigación además informaba, porque justo hablábamos de si te tratan mal, si te invisibilizan, si no te escuchan, ¿qué es lo que harían ustedes? O metes una queja o te cambiarías de médico. Las mujeres no sabían que tenían derecho a hacer ese tipo de cosas. Cuando lo comentábamos o salía en la conversación decían, pero es que puedo hacerlo, y se informan que puede, y luego, claro, pues si ni siquiera sé que eso lo puedo hacer, pues tampoco sé cómo es el proceso, ¿no? Entonces sí falta mucho conocimiento de derechos. Tenía la palabra también, sí, cerramos quizás con tu intervención. Pues justo, para cuando ya... había levantado la mano era justo para comentar esto que están comentando Agustín y Nancy, de que más allá de la educación al personal sanitario en las universidades y volver a los valores y que haya variabilidad de docentes, no solo médicos, para aportar esa parte que quizás se pierde con solo docentes médicos. Yo iba a decir que quizá no solo capacitación o formación a ese nivel a los sanitarios, sino capacitación a la gente que recibe el servicio, ¿no? Y que una vez que la integración jurídica está conseguida, para garantizar de facto estos derechos que comentábamos, pues es que si no sabes que lo puedes reclamar, pues te puede pasar lo que comentábamos, ¿no? De que te digan algo que es mentira y ni siquiera te estás dando cuenta que te la están colando. Y un poco mi pregunta era qué manera tenemos de conseguir esa capacitación, porque idealmente sería que esa información fuese accesible, que hubiese vídeos, que hubiesen en todos los idiomas, tal, pero eso necesita la voluntad de las estructuras políticas para hacerlo y no sé si eso va a estar ahí. Entonces, ¿qué manera creéis que habría para conseguir llegar si no hay una voluntad política para que esa información llegue? No sé si... Pues como se han conseguido muchas cosas, ¿no? Desde la ciudadanía. Algo que nosotros vemos es, algo que también estamos documentando, es cómo las organizaciones del tercer sector al final terminan resolviendo cosas que el sistema, que debería, que es parte de su compromiso, no está resolviendo. Ellas lo están haciendo. Pero al final, justo, al final lo hemos visto históricamente, ¿no? Cuando han surgido cambios en las sociedades. Hasta que la ciudadanía no empuja, no hace, no se organiza, no critica, no alza la voz, pues empiezan a intentar hacer estos cambios. Y algo solamente para cerrar es que la población en España es diversa, desde sus orígenes, es diversa culturalmente. Y entonces el sistema sanitario debe responder a esa población diversa, y no lo está haciendo. Y la población es así, entonces tiene que cumplir su promesa. Y la demanda tiene que venir desde la ciudadanía. En ese sentido, quería recordar que la ciudadanía también está formada por el asociacionismo, y Agustín es un buen representante de ello, pero también las sociedades científicas son asociacionismo. También quería recordar que hablamos mucho de los políticos, de la voluntad política, pero debajo de los políticos están los técnicos, que se mantienen estables gobierno tras gobierno, y que muchos de nosotros somos técnicos. Bueno, esto mira, es una persona que trabaja, o varios que trabajáis en el Ministerio de Sanidad, y valoriza vuestro trabajo, nuestro trabajo. A mí me tocó hacer las conclusiones y muchas veces me aprovecho de las diapositivas finales de cada uno de las ponencias. Y es bueno, como tanta cosa que fue dicha, ¿cómo lo voy a resumir en 4 o 5 puntos que sea el mensaje para llevar a casa? Pues en vez de decir 4 o 5 puntos, voy a decir 5 letras, o una palabra solo, que es dignidad. Aquí se habló de atención digna. Agustín empezó diciendo un papel, es dignidad, es vida. Y también Josemi habló de la dignidad cuando hablaba de los derechos humanos. Y nada, y con eso, muchísimas gracias por vuestra... ¿Hacemos una foto? Sí, tenemos que hacer una foto. Es el momento que más me gusta, poner una nota de color a la foto.